Muy buenos días a todos nuevamente, ¿verdad? Es para nosotros un verdadero gustazo compartir con ustedes estos minutos, dar la bienvenida, gracias por acompañarnos y estamos aquí prestos a compartir un poquito de lo que viene sucediendo en el sector. Les quiero preguntar, ¿sonido está bien, por favor? ¿Sonido me confirma el sonido? Perfecto, está bien. Ok. Ok, entonces vamos a iniciar la charla. Mm, Les recuerdo que la charla está siendo grabada. Está siendo grabada la charla. Entonces vamos a iniciar una cortada. Un minutico y arrancamos. Un minutico y arrancamos. Un minutico de segundos. Listo. Vamos a trabajar lo que es lo que viene sucediendo con la plataforma para presentar información en la Superintendencia de Economía Solidaria, también llamada CICSES. Primero, pues, de verdad quiero expresar mi sorpresa de que nos hagan una actualización en 9 de julio, ahora en julio ahorita ayer nomás aparece una segunda actualización. Bien, ¿y usted? Seguramente esta segunda actualización, y vamos a tocarla porque el cambio fue muy poco, a la gran mayoría de ustedes no los va a afectar. Porque en esta última, en la actualización de ayer, realmente el cambio de estado para entidades nuevas, las que recién se conforman, y algunas que necesitan actualizar teléfonos, direcciones, etcétera. Entonces digamos que en la actualización que se hizo el día de ayer, pues consideramos que el efecto para la gran mayoría va a ser el mismo, pero obviamente es necesario actualizarlo para poder que nos reciban la información. ¿Cierto? Entonces, eso para que dejemos claro la necesidad de actualizarla para poder que nos acerquen información. Eso por un lado. Por otro lado, mm, recuerden que las entidades de nivel 1 de supervisión tienen plazo hasta el 20 de julio. Las demás entidades tienen plazo hasta el 30 de julio. Repito, el plazo máximo es 30 de julio a las 11:59 de la noche. No vayan a pensar que porque este mes es de 31 días, hay plazo hasta el día 31. No, señores. El plazo se vence el 30 de julio. Si no se presenta la información en este periodo, necesariamente tendríamos que pedirle información, perdón, permiso, autorización a la super solidaria para que nos dejen ver, nos dejen enviar información. Eso quiero como que tengan en cuenta de entradita, a que, ¿qué más debemos tener en cuenta? A que ustedes vayan viendo. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Uno, esta fue la primera actualización del 9 de junio y la segunda fue ayer nomás. Ayer nomás, ¿cierto? De lo que está en pantalla, simplemente es para recordarles que ayer salió una nueva actualización. Ya está disponible. Sí. Yo quiero también aprovechar porque me han hecho algunas llamadas preguntándome cómo se hace el proceso de actualizar o instalar el CITES.
yo reconozco que la gran mayoría de ustedes lo saben mejor que cualquiera. Simplemente quiero recordarles a algunas personas lo que el proceso de reinstalación o de instalación o de actualización. El proceso se inicia cuando usted ingresa a la plataforma de Sixes, a la plataforma a la página de la Super Solidario. En la pantalla principal, página principal, aparece esto que dice Sixes. Está en la parte de arriba, tal como aparece en pantalla. Aparece tal como aparece en pantalla. Sixes. Le dan clic en Sixes, donde está flechita. Luego les va a aparecer y van a avanzar hasta donde aparezca el recuadro que aparece que está proyectando. En ese recuadro, como ustedes lo pueden ver en círculo rojo, ya aparece la actualización al 12 de julio del 2022. Te reitero, es obligatorio hacerlo. Si no lo hacen, no le van a recibir la información. Háganlo. ¿Cómo se hace? Donde dice se necesita descargar, hay una opción que es actualizador o instalador. Solo como recomendación nomás. Solo como recomendación. Antes de realizar este proceso, váyanse al disco C donde tienen creada la información de Sixes y sáquenle copia al data. Es una carpeta que llama así data. Sáquenla y hagan a un lado. ¿Por qué? Porque, y les cuento desde la experiencia, es posible que en el proceso de instalar se afecte, se podría, la probabilidad es mínima, pero podría afectarse el archivo y no le va a funcionar. O simplemente no le va a abrir. Entonces, por eso, simplemente una recomendación es sacar la carpeta que se llama data, copiarla en otro directorio. Insisto, la probabilidad es mínima, pero existe, de que posiblemente no puedan abrir el instalador, ¿cierto? Bueno, una vez que ustedes escojan si van a actualizar o van a instalar, si ustedes escogen instalar, se les borra absolutamente toda la información que tengan en el data. Con el actualizador no se va a borrar. Con el instalador se borra absolutamente todo su historial, para que lo tengan en cuenta. También destaco que le va a pedir NIT y el NIT viene en el formato que ustedes están viendo. O sea, está separado por guiones. Inicialmente, los 3 dígitos, guión, segundos 3 dígitos, guión, terceros 3 dígitos, guión, es necesario el número de verificación. Ese guión es importante. Sin ese guión, seguramente no pueden avanzar. El correo electrónico y siguen adelante, ¿cierto? Les va a aparecer en pantalla algo similar a lo que ustedes están viendo. Lo que yo hago es darle doble clic donde está la flechita. Yo le hago doble clic donde está la flechita. Es lo que yo suelo hacer. Y ahí, en la mayoría de casos, empieza un proceso de bajarse los archivos correspondientes. En algunos casos eso no se da. ¿Y por qué no se da? Hay diferentes factores. Se los cuento desde mi experiencia. Uno, el antivirus que tenga instalado puede de alguna manera no permitir que se instale. Sí. Entonces lo que yo suelo hacer es desinstalar un minuto mientras bajo el archivo, el antivirus, y procedo. En otros casos, ni así, ni desinstalando el antivirus, baja la información. Esto regularmente, o mejor dicho, la otra opción que en mi caso se ha presentado,
ha sido porque tengo Windows 11. Cuando tengo con Windows 11 también he tenido dificultades para instalar el Success. El ingeniero me le hizo una maroma al Windows 11, no les sé decir qué le hizo y me dejó bajar la instalación. Entonces no quiero mentirle en ese sentido, ¿vale? Una pregunta que yo suelo hacerme, es ¿por qué siempre que yo bajo el Success me sale una alerta de virus? Siempre me ha salido una alerta de virus. En actualizaciones anteriores, inclusive tenía que pasarlo por el antivirus para poder bajarlo porque me aparecía con virus siempre. Va a salir, regularmente sale el aviso que usted ve en pantalla donde me están diciendo que si me preguntan que si lo descargo o no, o sea, me estaba haciendo un llamado alerta. Ahí ya, hay que darle que lo descargue de todos modos. O sea, eso hay que descargarlo, sí o sí. Sí o sí. Doña María Andrea, buenos días. Es que tenemos una pregunta en el chat y quiero irla a resolver una vez. Doña María Andrea nos dice que no me aparece, dice. Doña María Andrea, ¿usted me escucha bien, por favor? ¿Me confirma si me escucha bien? Doña María Andrea. Sí, señor. ¿Usted está viendo la presentación que estamos haciendo? No, no me aparece. Quiero preguntarle a otros invitados si están viendo la presentación. Quiero confirmar. Es muy pequeñito. Muy pequeñito de ver. Yo lo veo perfecto. Yo lo veo perfecto. Sí. Bueno, sí, con todo respeto, si hay personas que lo están viendo perfecto, me parecería que la situación de cada uno de los equipos de cómputo donde usted está. Porque si el daño fuera desde acá, nadie estaría viendo, o sea, todo el mundo vería con problemas. Entonces, sí les pido por favor que revisen el equipo de ustedes. De todas maneras, el material se lo voy a enviar a su correo. Sí, don Luis Javier, doña Isabel nos dice que se ve muy bien. FEDSAP nos dice que bien, sí, la mayoría nos están diciendo que dice bien. Pero le está diciendo, qué pena, doña Isabel, que no puede ayudarle mucho más. ¿Qué le está diciendo? Que hay que decirle que lo descargue de todas maneras, sí o sí. Eso hay que hacerlo. ¿Sí? Entonces, me va a aparecer, se me va a descargar un archivo, en el caso mío en sí, sí, está comprimido, es un archivo comprimido que se me descarga, ese archivo pesa más o menos de 48 megabytes, creo que está en 46, 48 megabytes, más o menos 52 megabytes, lo voy a descargar y a partir de que una vez esté descargado el archivo comprimido, en este caso sí, ¿cierto? Yo ya le digo, lo abro, y cuando lo abro, qué pena con este programa, no está donde debería estar. Me aparece, dice actualizador, que es la carpeta, y en esa carpeta yo escojo actualizador, simplemente le doy doble clic en actualizador y él tiene que empezar a descargar automáticamente. Me pregunta si lo instala o no, le digo que install y él empieza a descargarlo, o se demora de pronto 1 minuto y medio, si mucho, no demora gran cosa, y queda instalado el equipo. Una vez que ha instalado, pues simple, usted sin que yo suelo hacerlo, lo voy a reparar, luego que le reparar me sale que si fue hecho con escrito o no, si fue escrito conmigo, le digo verificar, cierro
cierro la tabla de reparación y en el escritorio debe aparecerme el icono de Success T. Success T. Digamos que si todo lo he hecho bien hasta ahí, cuando yo le dé clic derecho, en el caso, en algunos computadores, porque me ha pasado, doy doble clic izquierdo de una y me abre común y corriente. En la mayoría de equipos, en la mayoría de equipos se le hace doble clic con el derecho y luego ejecutar como administrador. ¿Sí? Clic derecho y luego ejecutar como administrador. ¿Qué puede suceder si yo doy clic izquierdo una vez? Él me va a aparecer, primero me aparece un recuadro anunciando un error. Uno le dice aceptar y me va a aparecer, esto de todas maneras. Insisto, si yo doy doble clic izquierdo me va a aparecer esto, pero cuando yo lo abra, no me van a aparecer los formatos. Insisto, en algunos equipos de combo, ¿de qué depende eso? La verdad no lo sé. Entonces no voy a mentirles ni a inventar cuentos. Si yo doy clic derecho, le doy administrador, doble clic, me sale lo que está en pantalla. ¿Qué es necesario observar? Y les sugiero con todo respeto que se fijen. Uno, en la fecha de la versión. Que diga 12/07/2022. Fíjense en eso, por favor. ¿Por qué? Porque seguramente el error más usual que uno ve, es que la gente empieza a trabajar sin fijarse y como muchos no se percatan de que ha habido actualizaciones, te montan la información, todo perfecto, pero cuando lo envían les dice que no fue cargado y empiezan como locos a buscar el error y se rascan la cabeza porque todos los formatos le validaron, pero no se han fijado en la versión que tienen de Success. Por eso les insisto en que revisen muy bien la fecha de la versión. Ustedes pueden cambiar la clave para entrar, pueden cambiarla y es posible, pero si usted no usa la clave, regularmente la clave es la letra Q, tanto en usuario como en la clave, o el término usuario, tanto en el nombre del usuario como en la clave de acceso. O sea, usuario y clave regularmente la misma. Repito, ustedes pueden cambiarla, ¿cierto? Y eso ¿cómo se modifica? Pues una vez ingresando al Success. Digamos que esta primera parte es como para recordarles cómo se instalan, ¿cierto? Entonces, listo. Don Juan, estamos desconectando ya los ingresos, gracias. Listo. Una vez ya instalado todo, vamos a arrancar. Bueno, ¿qué cambios hubo con esta última versión del día de ayer? ¿Qué cambios hubo? Don Juan, eso no es gente que ingresa, sino que alguien abre el micrófono y me aparece aquí pantallazo. Tengo a Giovanna abriendo el micrófono cada ratico, lo enciende, lo apaga y ese sonido que ustedes escuchan a fondo, ese pitico.
Ahí está otra vez. No puedo pillarla, papá. No puedo pillarla. No puedo. Es que se abre y se cierra, no sé qué. La Giovanna, ¿qué problema tiene? Listo. Bueno, está diciendo qué cambios hubo en esta última versión. ¿Qué cambios hubo? Apareció un formato nuevo. Ahorita lo vamos a ver. Que es un muy resumido estado de situación financiera, muy resumido, ¿cierto? Para aquellas entidades que son nuevas. ¿Qué sucedía antes? ¿Qué sucedía antes? Sucedía que si una empresa nacía, tienen que esperar al corte de diciembre o al corte de junio. Cuando hablo de empresa nacer, hablo de cooperativa, fundación, hablo de cooperativa. Nacía, tenía que esperar hasta diciembre o junio para presentar la información inicial. Con este formato, que insisto, ahorita vamos a verlo, se puede, en el mes siguiente donde nace, presentar información sobre ese formato, en cualquier mes, o sea, si la empresa, por ejemplo, fue fundada en julio, en agosto ya puede presentar información a julio. Digamos que eso es algo nuevo. Y también permite que los datos de contacto, dirección, teléfono, correo, puedan ser actualizados por medio del CICES. Digamos que estos son los dos cambios que hubo con esta última actualización. Por eso decía al principio que la gran mayoría de entidades no se ven afectadas con este cambio. Entonces, les decía el reporte inicial, lo que están viendo en pantalla ahora es el formato. Ese formato que apareció nuevo. Digamos que este formato existía cuando usted es una entidad nueva. Y recuerden que siempre tómenlo como una sugerencia antes de iniciar el proceso de diligenciamiento de los formatos respectivos. Revisen la identificación. Seguramente, siempre que ustedes actualicen, van a tener que escribir nuevamente ciudad, dirección, correo electrónico, datos mínimos que con la actualización se borran, hay que iniciarlos nuevamente. Entonces, le insisto, siempre antes de iniciar el proceso de licenciamiento, revisen el cuadro de identificación. Siempre. ¿Y por qué sirve? Porque hay que han cambiado. Déjenme hacer un comentario sobre la identificación y permítame, yo me salgo un momentico de la pantalla. Yo me salgo un momentico de la pantalla y quiero hacerlo en viva voz, ¿cierto? Entonces, permítanme, yo voy a recurrir a la plataforma de CICES para pasarles de una vez ese proceso. Entonces, permítanme, yo cambio el mensaje y presento el CICES como tal que tengo acá abierto. ¿Dónde está? Acá. No sé, me confirman, creo que no están bien. ¿Me confirman también no me deja mostrar CICES, no me deja mostrar. Qué pena con ustedes, la verdad no me deja mostrar. Bueno, tendré que seguir por acá. Me imagino que ya está viendo la pantalla de PowerPoint. Listo. ¿Qué les estaba diciendo? Este cuadrito que ustedes están viendo ahí, cuando se diligencia
cuando se diligencia por primera vez una empresa y dice entidad nueva, le aparecía este cuadrito. De resto no aparece, oye, aparece sin necesidad que lo diligencie, que sin esperar a junio o a diciembre. Una pregunta que me hacen en el chat, me preguntan sobre si cuando una empresa va a iniciar por primera vez el reporte en CICES, ¿qué proceso debe hacer en la supersolidaridad por el registro? Entonces, venga, dos cosas. Aquí hablemos de esa partecita antes de continuar. Cuando una empresa es nueva, digamos que ya el control de legalidad y hablamos de el envío de unos documentos iniciales ya no es necesario, pero sí hay que tener todo el paquete completo por si la super lo requiere. Ya no es necesario enviarlo. Cuando el paquete completo, ¿qué significa eso? Tener acta de constitución, tener estatuto, tener certificado de educación y comercio diaria, cámara de comercio, acta, esos son los documentos mismos que se envían, se guardan antes de enviar. 2. Necesariamente para ustedes inscribirse en la UIAF, usted primero debió haber reportado y haber obtenido el código de identificación de la Supersolidaria. Para obtener ese código de identificación, la única manera de lograrlo es presentando CICSES. Una vez usted presente CICSES, usted obtiene ese código de identificación y ya, con eso usted puede inscribirse en la UIA. Esto es como un comentario que quiero hacerle a la pregunta de doña Yuli. Usted le estaba diciendo, este cuadrito, que es un catálogo de cuentas en su mínima expresión, se reduce a cuentas mayores, se vigencia, se valida y se envía. ¿Sí? Entonces, ¿me confirma si están viendo pantalla, por favor? ¿Me confirma si están viendo la pantalla? Sí se ve. Sí, señor. ¿Qué están viendo? Se ve. Yo creo que estoy en el CICSES ya. Ustedes me dicen que están viendo, por favor, porque es que... Dice cambios en el El CICSES. PUC. Se ve el balance. El PUC. El PUC. Ya, listo. Perfecto. Entonces seguimos. Bueno, ¿qué cambios hubo en la actualización del 9 de junio? Para irnos metiendo en cuento y de frente. Cambió básicamente el formato de cartera, cambió el anexo del formato de cartera y para las cooperativas de ahorro y crédito les llegó un nuevo formato que es el de pérdida esperada. Entonces, ¿qué cambios hubo? Y aquí yo quiero hacerles una sugerencia con todo respeto. Tienen a conciencia este cuadro de cartera. ¿Por qué se lo digo? Por comentarios hechos con personas conocidas en la Supersolidaria, la superintendencia ya reconoció que muchas entidades no están diligenciando de forma idónea, diligenciado con información fiable este cuadro de cartera, ni el de ahorros. Se quedaron de 3 cuadros: captaciones, cartera, y el otro cuadro fue el de el catálogo de cuentas. Y déjenme decirles, volviendo a este cuadro de 14 que cambió, desaparecieron las casillas que están en los
recuadros en rojo. Eso que usted está viendo en recuadro desapareció. ¿Cómo quedó ese formato? Ese formato quedó así. Perdón, este no es. Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿qué lo hice? Ay. Esas casillas desaparecieron. Desaparecieron. Ahorita profundizamos en ella. Este anexo queda en esta cartera. Esas cuentas que están en rojo desaparecieron. No quedó un documentos que desaparecieron. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Ah, mira, que me hice el cuadro. Me hice el cuadro. Así que permítanme yo tal vez recuerdo cómo quedó el cuadro de cartera. Tengo un segundo que quiero, porque lo tenía. Aquí no sé qué se me hizo el cuadro de cartera, que se me hizo el cuadro de cartera, acá está. ¿Qué se me hizo acá? Tengan un segundo y ya se los traigo. Sí, pero esta cartera aplica para todos. Todas las entidades que manejen cuenta 14. Todas las entidades que manejen cuenta 14. Todas, sin excepción. Todas las entidades que manejen cuenta 14. En esa cuenta 14 yo quiero llamar la atención sobre algo. Quiero comentarles que la Super Solidaria ha detectado que algunas entidades están diligenciando mal la cuenta de convenios y de préstamos a asociados. Y cuando digo mal, ¿qué significa? Significa que no están utilizando las cuentas del catálogo de cuentas que deben ser. ¿Cierto? Entonces, ya les voy a mostrar cómo quedó el nuevo cuadro de cartera. 30 segundos que ya lo tengo en pantalla. 30 segundos que ya lo tengo en pantalla. Para que usted lo vea. ¿Cómo quedó ese cuadro de cartera? Denme, ¿me confirman si lo están viendo ahorita mismo? Sí. Ya, dice cambio de cifras y dice, bueno, ¿qué cambio? Venga, señores, como ustedes pueden ver, y aquí quiero destacar algunos cuadritos que sé que muchas entidades, y lo sé por la Super Solidaria, están cometiendo errores. Primero, que se ha detectado, es en el cuadro donde dice aportes sociales. ¿Qué no se detectó en el cuadro de aportes sociales? Que cuando un asociado tiene varios créditos, no están prorrateando los aportes sociales. ¿Me explico? El asociado A tiene un crédito de 5 millones de pesos y otro de 3 millones de pesos. Tiene aportes sociales 2 millones de pesos. Y lo que mucha gente hace es que en este cuadrito de aportes sociales que ustedes están viendo que está en el extremo, en el lado derecho, le colocan 2 millones en el crédito de 5 millones y 2 millones en el crédito de 3 millones. Eso está mal hecho. Esos 2 millones que estamos diciendo en el ejemplo que tiene el personaje en aportes, tengo que prorratearlo entre los 5 millones y los 2 millones. ¿Eso qué significa? ¿Cierto? Que yo miro qué porcentaje representa los entre el total de crédito son 8 millones de pesos. Si el crédito en total son 8 millones de pesos, yo pues divido 5 millones
entre 8 millones de pesos, y me cuenta que eso representa el 62.5%. De los 2 millones, yo le calculo el 62.5% y lo coloco en aportes del crédito de los 5 millones. Y los 37.5% de los aportes, que en este caso en el crédito de 3 millones. Dicho con ejemplo, hemos dicho que en el crédito que yo tenía aportes por 2 millones de pesos. O sea que tengo que colocarle en este cuadro donde dice aportes sociales, en el crédito de 5 millones le coloco 1.250.000 y en el crédito de 3.750.000 pesos. Digamos que muchas personas no están prorrateando los aportes de los asociados. Digamos que ese es un error que suele pasar, ¿cierto? Otro error que suele pasar, y ustedes como podrán ver aquí, es que ya no está en la 1, 2, 3, 4, en la quinta fila, ya no aparece el recuadro de tasa de interés nominal anual. Digamos que hasta diciembre, para la mayoría de entidades, estaba el recuadro de tasa de interés nominal anual y tasa efectiva anual. Solamente quedó tasa de interés efectiva anual. Entonces, ¿por qué el error en qué consiste? En que algunas entidades están escribiendo el valor de la tasa mensual que cobran. O sea, no escriben la tasa anual, sino la tasa mensual que ellos cobran. En esto consiste el error que se ha detectado en muchas entidades. ¿Sí? Otro cambio importante es, y aquí yo quiero que ustedes revisen en de abajo hacia arriba, en el cuarto renglón, en el lado izquierdo aparece contingencia de intereses. Repito, en el lado izquierdo, de abajo hacia arriba, en el cuarto renglón, lo que lo han detectado, aparece contingencia de intereses. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso significa que recuerden que en el catálogo de cuentas, hay unas cuentas de orden. Y en las cuentas de orden hay una donde usted debería llevar como control los intereses que están por cobrar, independientemente de la calificación que usted que tenga ese crédito. Me explico. Desafortunadamente, lo que la mayoría de entidades hacen cuando los descuentos son por nómina es que contablemente solo causan el interés cuando se manda el descuento por nómina. En algunas entidades que el pago se hace por caja, se causa el interés solamente cuando se recibe el dinero. En ambos casos, la técnica contable, es decir, el deber ser no es ese. ¿Cómo ¿cuándo debería causarse el interés? Primero, el interés debería estar obviamente causado automáticamente por el software contable. Y ese software contable debería estar parametrizado. En el peor de los casos, que al primero de cada mes, se me cause en el estado de situación financiera los intereses de ese mes. En el peor de los casos.
ese debe ser. Yo no debería esperarme hasta que se envíe el descuento por nómina para causar los intereses que voy a recibir. No, te digo, eso ya, le insisto, contablemente el software debería causarme todo a las 12 de la noche, 30 segundos, o un minuto, pues, automáticamente, en la cuenta respectiva. Ahora, ¿cómo cuentas de control yo podría llevar y eso depende de la política contable de cada uno de ustedes, de cada entidad, qué intereses me quedan por cobrar de cada crédito? Me explico. Se hace un crédito del asociado X hoy es 12, hoy es 13. Entonces se hace el crédito. Hoy. Entonces, hoy cuando yo desembolsé el crédito, debería causar un interés a cobrar desde hoy o desde mañana. Depende de la política que yo tenga, porque es que mi política puede decir que desde la fecha de desembolso o puede decir al día siguiente de desembolso, eso depende como ustedes lo tengan. Debería aparecer causado en el estado de situación financiera unos intereses mínimo los intereses entre, por decirlo hoy y el 31 de julio. En cuentas de orden podrían o deberían aparecer causados los intereses que faltarían por cobrar de ese crédito. Insisto, y yo quiero en ese caso, depende básicamente de mis políticas contables, el periodo de los intereses que voy a causar. Ahora, independientemente de política, el debe ser por mandato de normas internacionales, por mandato de NIF, es que yo voy a causar los intereses donde hay un crédito bajo una contractualidad. Entonces, eso quiero dejarlo clarito. Entonces, vamos, antes de seguir, quiero mirar unas preguntas que están acá. Doña Yasmín Gómez nos hace un comentario sobre, dice, unas entidades tienen plazos diferentes para el reporte de pérdida esperada de acuerdo a la cartera. Sí, señora, es cierto. Hoy, a partir de la presentación del informe de corte de junio, las primeras entidades que van a presentar un informe sobre pérdida esperada van a ser las cooperativas de crédito. Posteriormente, en ese grupo se van a meter los fondos de empleo de categoría plena y seguramente un poquito más allá el resto de entidades. Ahorita más adelante, digamos que vamos a ver el formato, pero seguramente en una semana estamos trabajando para todos ustedes, estamos haciendo llegar una invitación, yo pienso que esta tarde o mañana, para un taller de pérdida esperada. Sí, seguramente ese taller lo estamos trabajando de aquí al martes, creo, o por tratar o sea, dentro de un poco de tiempo, este mes. Un taller, y es un taller que vamos a compartir con ustedes, una herramienta en Excel para que ustedes hagan los cálculos, que así no les toque practicar la pérdida esperada, que es una excelente herramienta para calcular riesgo de cartera. Ese taller vamos a hacerlo en este mes, tengan la seguridad y vamos a compartirles una hojita Excel que les puede ayudar a través de una pequeña macro a hacer los cálculos. Doña Dina Álvarez nos dice, las alicuotas estimadas son como resultado de la actualización de resultados a 1 de julio 2022. Doña Dina, si estamos hablando de pérdida esperada, denme unos minuticos que lleguemos al tema y vamos a profundizar. Si me está hablando de las alicuotas estimadas como son como resultados, recuerden que en este cuadro estamos hablando sobre saldos a 30 de junio.
saldos a 30 de junio. Y cuando usted hizo el crédito, usted establece una cuota que puede ser variable o fija, pero usted estableció ya el cálculo de una cuota y el valor de esa cuota, si es fija, usted ya tiene estipulada, ¿cierto? Tengo otro comentario de alguien que se dedica como admin, ¿cierto? Nos dice, ¿el dato de los aportes en el plano de cartera es nivel informativo o se deben incluir si tienen en posición a nivel de provisión? Pero mira que aquí surge una inquietud. Recuerden dos cosas. Sí, estamos hablando de aportes. Los aportes usted no los provisiona. No los subieron. Recuerden que por mandato legal usted solamente puede causar los aportes sociales a la cuenta 31 cuando efectivamente usted lo recibió. Antes usted no debe causarlo. Sí, usted como entidad hace descuento por nómina, usted mandó a la empresa ese descuento por nómina y la empresa cerró el mes y no le ha pagado a usted los aportes. Usted, desde el punto de vista normativo, usted lleva lo que pertenece a los aportes a una cuenta 27. Por lo tanto, si usted está haciendo mi referencia a la provisión de esa cuenta 27, eso no se tiene en cuenta en ese valor, no se tiene en cuenta en el saldo de los aportes sociales. Si usted no descuenta por nómina, sino que la gente paga por caja, usted menos puede causar los aportes. Usted no puede causar los aportes sociales como una cuenta por cobrar. No sé, no. De pronto usted puede llevarlo a una cuenta de orden, pero en el balance o en el estado de sociedad usted no debe causar en la cuenta 31 los aportes que efectivamente usted no ha recibido. Entonces, mal haríamos en llamarle a esa producción como tal. Eso para bueno, ya explicamos nuevamente el prorrateo. A mí me reitero, los aportes no se provisionan. Insisto, los aportes no se provisionan. Lo más que se puede hacer es causar en la cuenta 27, en la 2735, si no estoy mal. Si usted hace descuento por nómina, mientras recibe esa nómina, pero el aporte como tal no se provisiona. Bueno, nos preguntan, ¿qué dicen? Doña Ana nos dice, ¿a qué se refiere el cuadro de pago por cuenta asociados? Pues venga, guarda la pregunta. Partamos del catálogo de cuentas. En el catálogo de cuentas, tanto en cada una de sus líneas de crédito, aparece la cuenta de pago por cuenta asociados. Cuando se causa un valor en esa cuenta, déjenme explicar con un ejemplo que es más sencillo. Usted hizo un crédito para un vehículo. El vehículo valga lo que valga. ¿Sí? Tengo una persona con micrófono abierto y no puedo detectar quién es. Por favor, revisen que el micrófono está apagado. Y puedo detectar quién es la persona que tiene el micrófono. Ya, gracias. Le está diciendo. Usted hizo un crédito de un vehículo. El vehículo costó 80 millones de pesos. Usted hizo un crédito por 80 millones, pero el asesor le dijo, venga, es que yo no tengo el dinero para ignorar el vehículo. Yo no tengo el dinero para la compra del seguro todo riesgo del vehículo. No tengo ese dinero. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Qué hacemos? Entonces, es simple. Nosotros, digamos que, por ejemplo, la entidad le hace un préstamo adicional, Perdón, es que tengo a alguien con mi micrófono abierto. Es que no puedo localizarlo. ¿Me pueden, por favor, confirmar o revisar el micrófono? Que los tengan cerrados. No puedo localizar la persona para poder cerrar el micrófono con todo respeto. Revisen porque... Sí, ya, gracias. Listo, se está diciendo. Entonces la persona le dijo, la cooperativa del fondo le presta, además de los 800 millones, le presta para la pignoración y el seguro. Eso que usted le prestó para pignorar el vehículo y para el seguro sería causar en la cuenta que hemos hablado o pago por cuenta de asociados. Déjenme darles otro ejemplo. Usted prestó un crédito y dentro de ese crédito usted le pidió como garantía la hipoteca de un inmueble. El asociado dijo, listo, yo le hipoteco, pero no tengo plata para hipotecar. Entonces usted le dice, oiga, yo le presto para que hipoteque. Ese préstamo que usted le hace para el proceso de la hipoteca se debería causar en pago por cuenta de asociados. ¿Sí? Eso para que tengamos. Cuando es que utilizamos esa cuenta, y doña Eva, muchas gracias. Otro comentario. 90 días antes del 20 de julio. Sí, yo pienso que sí. Ya. Doña Eva nos pregunta, bueno, que la producción de los intereses no son mayores a categoría C y me recuerdo interés corriente. Dos cosas. Dos cosas para comentarles este paseo. Estoy haciendo un paréntesis en el tema. Cuando usted causa los intereses en su contabilidad, en su estado de situación financiera, usted debe causar los intereses de cualquier crédito cuando estén calificados en A o en B. Deben decirlo de esta manera. Si nosotros pidiéramos, si una persona pidiera un estado de situación financiera a corte de hoy 13, en las cuentas de cartera hay una cuenta que se llama interés por cobrar y supongamos que todos los créditos son de consumo. En esa cuenta hoy debería aparecer los intereses que usted va a cobrar, que en A de toda su cartera calificada en A y en la cartera que está calificada en B. En cuentas de orden estarían los intereses que estén calificados inicialmente en C, D, E y E1. Permítame hacer otro paréntesis allí. Otro paréntesis. Señores, recuerden que a partir de enero de este año, el crédito de consumo obtuvo una calificación nueva que es E1. Si ustedes no han hecho la actualización o la parametrización del software contable, les sugiero revisar lo más pronto posible, porque los tiempos de mora para calificar han cambiado, porque en el caso de la línea de consumo, las calificaciones son A, B, C, D, E y E1. Y en el caso de créditos de vivienda, son A, B, C, D, E1 y E2. Eso fue uno de los cambios que se generaron con toda la implementación del riesgo de crédito. Eso, les insisto, si ustedes no han hecho la actualización de la parametrización del software contable en cuanto a provisiones o deterioro, les sugiero que a eso le metan velocidad
en ese ajuste. Cierro paréntesis. Entonces le está diciendo, entonces, los intereses que yo causo en el balance es los que estén calificados en A y en B. Pero en cuentas de orden, y retomo el ejemplo que vimos ahora, supongamos que su política decía que usted va a causar los intereses del mes en cuentas de balance. Entonces, ese crédito que yo pedí, que les dije de 5 y de 3 millones, cogamos el de 5 millones, ese crédito es para pagarlo en año y medio. O sea, hasta diciembre del 2023. Hoy debería aparecer en los intereses de hoy al 30 de junio. Y seguramente en cuentas de orden van a aparecer los intereses del 1 de agosto hasta que yo termine mi crédito. O sea, ¿cuánto me queda por interés por recoger? Seguramente eso, y eso hay que depende de su política. Usted puede decir, no, vamos a dejar los intereses del 1 de agosto al 31 de diciembre. Depende de política. Son cuentas de orden. Cuentas de orden. Que obviamente, y aquí yo sé que algunos van a abrir los ojos más de lo que son, no podría causar, y eso seguramente alguien va a decir que no es así, pero eso sí lo invito a que lo discutamos cuando quiera, como quiera y donde quiera. Yo podría causar los intereses, insisto, siguiendo el ejemplo, de ese crédito de mío, yo podría causar los intereses en mi cuenta de balance de hoy, los intereses de hoy al 31 de diciembre de este año. Eso podría hacerlo porque digamos que la norma me lo permite. Ya depende de mi política. Depende de mi política. Yo sé que a la gente que dice, no, eso no puede ser, es imposible. Listo, los invito a discutirlo y les con un documento a otro podemos mostrar esa realidad. Listo, sigamos con el cuadro. Sigamos con el cuadro. Situaciones que, bueno, otra situación que llama mucho la atención, es en el tercer recuadro, bueno, uno, dos, tres, en el cuarto recuadro hacia el lado derecho, en donde dice clase de garantía, hablamos de clase de garantía cuando la garantía es diferente a los aportes sociales. Entonces, como vamos a ver ahora, usted va a tener varias opciones, ¿cierto? Aquí yo quiero hacerles una invitación otra vez para que ustedes revisen, solamente para que ustedes revisen. Sabemos que la mayoría de créditos en las entidades, una garantía muy utilizada son los codeudores. Pues bien, si usted lo tiene como garantía, usted tiene que haber diseñado cómo medir esa garantía. Y eso debe estar escrito, debe estar documentado en su manual de riesgo de crédito y en su reglamento de crédito. Deben darles un ejemplo. Vuelvo al caso del crédito de 5 millones. Recuerden que yo les dije que tenía un crédito de 5 millones, uno de 3, y tenía como aportes sociales solamente 2 millones de pesos. Entonces, siguiendo con ese ejemplo, digamos que la entidad me dice, venga, necesita un codeudor. Yo traigo el codeudor. La pregunta es, ¿cómo yo mido esa garantía cuando es deudor? Técnicamente, el codeudor se llama garantía no admisible. Ese es el nombre, o garantía no idónea, pero es una garantía. Entonces, ¿cómo yo podría medir esa garantía? Escenario 1, que ese codeudor sea asociado. Si ese codeudor es asociado, pues obviamente digamos que
la unidad para medir esa garantía son los aportes que él pueda tener siempre y cuando ese personaje no tenga créditos. Porque si tiene créditos, pues seguramente esos aportes ya están comprometidos. Entonces no, esa garantía vale cero. Y perdonen que sea tan claro, pero hay que hacerlo. Supóngase ahora que el codeudor es de afuera. Es el cónyuge, es un amigo, es un familiar. Y esto tómenlo como sugerencia anual. Una forma de medir esa garantía es calcular el nivel de solvencia de ese codeudor. ¿Por qué no les digo que la capacidad de pago? Si bien es cierto, la capacidad de pago, en mi opinión, es la primera garantía. Eso es coyuntural y existe una gran posibilidad de que eso cambie, varíe. Entonces, mi insinuación, con todo respeto, y seguramente habrá muchas mejores ideas, es para medir la garantía cuando es un codeudor persona natural, significa, digámosle, los aportes asociados o el nivel de solvencia y si vuelvo al cuento al caso del asociado. Si asociado yo puedo sumarle a los aportes el nivel de solvencia que tenga. Bueno, comentario. La mayoría de entidades no calculan el nivel de solvencia. Eso. Alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa con las afianzadoras? Porque eso es la situación que ha cogido fuerza. Yo les pregunto, y me disculpan si devuelvo la pregunta con otra. ¿Ustedes se han tomado el trabajo de revisar los indicadores financieros de esas afianzadoras? Estoy asumiendo que las entidades que tienen algún tipo de convenio con afianzadoras se tomaron el trabajo de pedirle a la afianzadora y les están pidiendo constantemente, y cuando constantemente, mínimo cada 3 meses o cada 6 meses, estado financiero. Porque yo necesito tener algo, no necesito tener la claridad suficiente para saber si esa afianzadora es capaz de respondernos. Y para eso, la única opción que tengo inicialmente son los estados financieros de esa afianzadora. Estoy asumiendo que ustedes, que son personas muy juiciosas, han pedido y tienen una carpeta de cada afianzadora donde ustedes tienen, obviamente, Cámara de Comercio, RUT, fotocopia de la cédula o documento de entidad de entregar, y tienen estados financieros malo a corte de diciembre, o estados financieros con revelaciones de esa afianzadora. Y ustedes, a mutuo propio, se han sentado a hacer cálculos para saber si esa afianzadora es capaz o no de responderle. Supongo que ustedes han intentado. Ahora, de pronto el gerente no lo hizo, pero sí lo hizo el responsable de la gestión de red. Estoy asumiendo un deber ser, ¿no? Ustedes me disculparán, pero estoy asumiendo un deber ser. Todo esto lo he dicho por la casilla que le está dando, que es clase de garantía. Entonces, insisto, ya hay bastante entidades del sector solidario que tienen afianzadoras como parte de la garantía de un crédito. Entonces le estoy diciendo, venga, ¿por qué les digo eso? Porque de hecho, recuerden que hay que hacer también evaluación de cartera, y cuando uno habla de evaluación de cartera, pues por lógica de razones tengo que medir garantías, por lógica de razones, ¿cierto? Entonces, si yo tengo como garantía un codeudor, una pignoración de un vehículo o un bien, o una hipoteca de un bien inmueble, pues, hombre, estoy asumiendo que ustedes son muy juiciosos en ese sentido,
y que ustedes tienen hipotecas bien, ustedes visitaron, tienen fotos, tienen todos los documentos pertinentes de ese bien, insisto, ojalá con un informe de una visita a ese bien, y tienen préstamos a vehículos, pues imagino que ustedes tienen un peritaje de ese vehículo, imagino que ustedes tienen fotos del vehículo y ese vehículo está asegurado con todo riesgo, donde el beneficiario son ustedes como entidad. ¿Qué sucede cuando yo tengo como garantía un vehículo y ese vehículo vale menos de lo que vale el crédito? Entonces, obviamente, y eso es parte de la evaluación de cartera que tienen que hacer, por favor, prepárense para eso. Yo tengo que hacerle una valoración, un peritaje de ese vehículo. Una cosa es un vehículo en el año 2021 y otra cosa es que ese vehículo está andando como es ese vehículo hoy en día, que es obviamente tiene un desgaste desde todo punto de vista, y yo conocer cuánto vale ese vehículo hoy en día cuando yo haga la evaluación de cartera, si es parte de mi garantía de crédito. Eso para que ustedes se preparen. ¿Qué otro cambio importante aquí? Bueno, ya no, digamos que esos son los cambios más importantes que han habido con respecto a este formato. Este formato se redujo bastante. ¿Qué se detectó? Y se detectó por la Supersolidaridad con diferentes requerimientos y visitas que han venido haciendo. Que algunas entidades mandaron toda su cartera como si fuera A. Cuando la Super lo visitó porque está haciendo visitas en físico y virtual, aparecen estados financieros con cartera en diferentes calificaciones. Tómense el trabajo y por eso les invito a que ustedes hagan esto despacito. Hombre, de presentar su cartera como está de verdad para Dios. Pero insisto, la superintendencia, y eso hay que reconocerlo, ha mejorado muchísimo sus niveles de control. Ha mejorado mucho. Entonces, hoy en día lo hace mejor, es más inquisitiva y le están agregando, y les insisto en eso porque ya se detectó también, no están haciendo una evaluación de cartera como tienen que hacerse. Digamos que esos son los cambios que hay en este cuadro de cartera. El otro cuadro que cambió es el anexo de cartera. Este anexo de cartera se desprende, permítanme regreso, de el cuadro que dice en la segunda fila de arriba hacia abajo, en la derecha dice modificaciones de crédito. ¿Sí? Antes de pasar, de que me olvide, importante, señores, importante porque sabemos que algunas entidades no lo están haciendo. Los créditos deben estar indicados con un número de crédito. En la tercera fila, de arriba hacia abajo, en la parte central, dice número de crédito. Ese número de crédito hay que trabajarlo, ¿cierto? Bueno, el formato que también se modificó fue el anexo de cartera. ¿Qué se modificó? Se eliminó lo que está en la parte inferior que se enredó, y cómo quedó de esta manera. Ojo, condición: para que este formato valide, el número de crédito debe coincidir con el número de crédito que esté en el formato de cartera. Eso debe coincidir. Eso tiene que coincidir. Garantía 2. Dice garantía 2, clase garantía 2. Entonces, permítanme, yo les cuento que garantía. En algunas entidades, además de los aportes, piden coautores y piden coautor, pignoración, etc. Entonces, de acuerdo a la garantía, esa otra garantía adicional, yo debo escribirla. Y ojo con lo que dice aquí: fecha de avalúo. Pues si es hipoteca, recuerden dos cosas. Si es hipoteca, es deber de la entidad, por lo menos cada 3 años, hacer un avalúo de ese bien
que está hipotecado respaldando un crédito. Si es un vehículo, por lo menos cada año debería hacerse un peritaje de ese vehículo. Ese es el deber ser, ¿cierto? Por tal razón, usted cuando hace ese tipo de avalúos va a afectarle su evaluación de cartera y es cuando aparece aquí calificación de cartera. En la última reunión de ese cuadro, y aquí yo insisto mucho en eso, porque muchas entidades no están haciendo evaluación de cartera. Recordemos que esa evaluación de cartera en algunas entidades se hace a corte de mayo, se hace en mayo y en junio, y el resultado que usted haga esa evaluación en mayo, pues usted lo causa en junio, y el que hace en noviembre lo causa en diciembre. Vamos a ver, insisto, vamos a ver, hoy no, pues pregunte por qué, pues no vamos a ver todo lo que es pérdida esperada, pero para que usted lo tenga en cuenta, y insisto, cuando usted calcula pérdida esperada es una excelente herramienta para usted evaluar el riesgo de la cartera, ¿cierto? Usted tiene créditos en A, pero hay que hacerle, por el riesgo que ofrece, una provisión o un deterioro. Sí. ¿Cuándo puede hacer eso? Y eso sea en cualquier entidad, no importa su tamaño. Voy a inventarles un ejemplo. Un crédito cuya garantía son codeudores o unos codeudores. Yo soy el asociado, yo hice un crédito y me pidieron un codeudor. Cuando me hicieron el crédito, el codeudor no tenía créditos. Y sus aportes y su capacidad de pago tranquilamente podrían cubrir el crédito que yo estaba pidiendo. Pero cuando se hizo la evaluación de cartera, yo estaba pagando, yo estaba al día, pero mi codeudor ya tenía créditos y los aportes de mi codeudor y su capacidad de pago realmente no cubrirían el crédito si yo dejé pagar. En ese ejemplo que estoy citando, lo más sano es que a pesar de que mi crédito esté en A, porque yo estoy pagando bien, debería hacerse una provisión. ¿De qué estamos hablando? Del riesgo de crédito. ¿De qué depende eso? De las políticas. Inicialmente, digamos que las entidades que no están aplicando pérdida esperada, porque en pérdida esperada seguramente le va a dar provisión sí o sí, seguramente que sí, y ya tiene que aplicarlas. Pero en el caso de las entidades, listo, en eso consiste la evaluación de cartera. Entonces, siguiendo con el ejemplo, el comité de riesgo lo que hace es comentar la junta directiva del consejo y pedirle que ese crédito mío que está en A se le aplique un deterioro. Y eso es perfectamente plausible, eso se puede hacer, ¿cierto? ¿Que te golpea esta financiero? Sí, te golpea. Pero insisto, estamos tras un sector mucho más sano en cartera, donde está evaluando sus créditos como tienen que ser. Y no simplemente, como escena, dejémoslo en ahí para de contar. Esas son las decisiones que a veces duelen, pero hay que tomarlas. Listo. Antes de continuar, hay un par de preguntas aquí, unas preguntas en el chat que quiero contestar. Bueno, ya doña Eva creo que... bueno. Doña Eva ya contesté que entonces, bueno, dice admin otra vez. Presente un ejemplo, dice, si el asociado tiene un crédito por 5 millones, pero tiene aportes 2 millones de pesos, y el crédito entra en mora y debe efectuarle provisión, entonces aquí
la provisión sería sobre los 5 millones o tendría en cuenta los aportes y provisionaría solo por 3 millones de pesos. Por eso pregunto si en el plano de datos es informativo o si lo debo hacer en el momento en que mis políticas de provisión de cartera tengan en cuenta los aportes. La provisión se hace sobre el saldo de cartera independientemente de lo que tengan aportes o saldos. Repito, el deterioro o la provisión se hace sobre el saldo del crédito independientemente de lo que tengan aportes sociales o en ahorros permanentes. A contestar la administración. Doña Adriana Patricia nos dice: en el anexo de cartera van los créditos reestructurados. El anexo de cartera van todos los créditos que sufrió modificaciones, doña Adriana Patricia, todos los créditos. Donde hubo, si está reestructurado, obviamente hubo modificación, entonces debe causar ahí. Esos casos de, doña Berta nos dice, esos casos de peritaje y avalúo lo asume el asociado o el fondo de empleados. Doña Berta, depende exclusivamente de las políticas que usted tenga internamente. Depende de eso. Hay entidades que los asume la entidad, hay otros que los asume el asociado. Eso sí depende exclusivamente de sus realmente políticas internas. Depende de eso. Doña Dora nos dice: la provisión de cartera en A es la misma provisión general de cartera que se hace sobre totalidad de cartera. Repito, la provisión de cartera en A es la misma provisión general de cartera que se hace sobre la totalidad de cartera. No, no es la misma. No es la misma. La provisión general es una cosa diferente a la provisión individual. No es la misma. Definitivamente no es la misma. Doña Jimena nos pregunta: ¿en el anexo de cartera solo se incluyen los créditos modificados o todos? Todos los créditos que usted considera que son evaluados y de hecho, yo le agregaría, incluya todos los créditos, porque aquí siendo la paciente sobre la evaluación de cartera. Usted quiere incluir todos los créditos. Este es un resultado de la búsqueda. Todos los créditos, perdón que se disparó. Recuerden que este anexo está amarrado a la evaluación de cartera. Y cuando usted hace evaluación, usted se hace a todos los créditos vigentes a la fecha de corte. A todos los créditos vigentes a la fecha de corte. Entonces, con eso le estoy diciendo, ¿sí? Ahí están todos los créditos. Hay que meter todos los créditos. Sencillo. Todos los créditos hay que hacerlo ahí. Todos los créditos. ¿Sí? La pregunta, bueno, no hay más preguntas por ahora. Sigamos. Insisto que en este cuadro, resumiendo, el cuadro de anexo de cartera, debemos incluir todos los créditos de acuerdo a la evaluación. ¿A qué se refiere? Y usted puede verlo, las cuotas pactadas, ¿cierto? Esas cuotas pactadas que estamos hablando ahí, básicamente se refiere al número de cuotas que faltan por pagar. Perdón, al número de cuotas que de cuotas que tienen crédito, que sea por el crédito. Sigamos entonces con eso. Listo. Vamos a tocar este temita, que yo sé que este temita es muy particular para las cooperativas de crédito. Yo le reitero a todos los asistentes: hoy en día el cálculo de pérdida esperada o este formato es obligatorio solamente para cooperativas de crédito. Eso que quede claro.
Pero si ustedes desean tener una excelente herramienta para evaluar su crédito y analizar y tener una herramienta más para hacer su análisis de riesgo, el cálculo de pérdida esperada es una gran herramienta para hacerlo. Vamos a detallar, y este formato 9083 solamente le va a aparecer en el CICSES a aquellas entidades que se identifican como ahorro y crédito. Si usted es un fondo de empleados de categoría 3, una cooperativa de categoría 3, en el listado de formatos no le va a aparecer. Usted no se estrese porque no le aparece. Dentro de un par de años se estrese porque dentro de un par de años se le va a aparecer. Pero por el momento no se estrese. Dentro de un par de años se puede estresar. Entonces, ¿qué tiene que contar primero? El número de créditos tiene que ser igual al número de créditos que tenemos en el formato de créditos. Eso, para que estemos claritos, ahí está el cuarto. 2. Código contable, acuérdate que básicamente los créditos están en el 1404 que es vivienda, 1411, 12, 41, 42 que es consumo, luego sigue 14, se me olvidó, microcrédito y luego comercial. Qué pena, se me olvidó el código de microcrédito. Pero ese código contable debe ser el que aparezca porque la sumatoria de los créditos debe coincidir con la sumatoria que tiene el catálogo de cuentas, de acuerdo a cada código contable. Lo que es saldo de capital, saldo de intereses, bueno, el saldo de capital obviamente es el saldo que tiene la fecha, el saldo de intereses es obviamente el saldo que hemos hablado mucho hoy, y ya hemos hablado de el pago por cuenta de Dios, que doña Eva nos preguntaba sobre qué día en esa cuenta y cuándo lo manejo yo, ¿cierto? Ya hablamos de los aportes sociales y les dije que era la necesidad de prorratear aportes sociales. Eso es absolutamente necesario, ese prorrateo. Bueno, entonces venga ahí un momentico porque quiero explicar algo antes para no concentrarnos. En muchas entidades, y hablo de ahorro y crédito, hablo de fondos de empleados, y de mutuales, existe la cuenta de ahorro permanente. Y en muchas entidades el ahorro permanente es parte de la garantía del crédito. Quiero ser claro, en el cuadro de cartera, solo se toma el valor del aporte social, no se toma el valor de los ahorros permanentes. En las cooperativas de ahorro y crédito, si los ahorros son parte de la garantía, el ahorro permanente, para efectos de este formato hay que evidenciarlo, ¿sí? Doña Liliana nos está pidiendo el plan de cuenta. Doña Liliana, si usted me regala un correo, con mucho gusto lo puedo enviar por ahí. ¿Listo? No, por eso, ya se le contó mi Tengo micrófono abierto otra vez. Tengo micrófono abierto. Bueno, ya. Pero vamos a revisar el micrófono, que tengo un micrófono abierto. Gracias. Gracias. Ya le está yendo. Señores, el día. Valor expuesto a activos. Como su nombre lo indica, es el valor que no está cubierto por ahorros y aportes innecesarios. ¿Sí? Ese es el valor. Entonces, como no está cubierto, ese es el valor que yo trabajo por acá. ¿Sí? Ese valor, vuelvo al ejemplo, que digo ahora, yo tengo dos créditos, uno de 5 y uno de 3, y tengo aportes 2 millones. ¿Cuánto el valor descubierto? Pues 6 millones. Esos 6 son los que yo escribiría en este valor, en esta casilla.
Pero insisto en la necesidad que tengan en cuenta el prorrateo de los aportes y los ahorros que son garantías, ¿no? Tengan en cuenta eso, por favor. Hemos hablado, bueno, valor de garantías, ya hemos hablado de eso. Ojo. Recuerden que en el cuadro de cartera a la búsqueda hay una casilla y en la garantía una casilla que son a la búsqueda de garantías diferentes a los aportes sociales. Ese cuadro, a ver si lo tengo aquí, me lleva al siguiente cuadro, que es el tipo de garantía, diferente a los aportes sociales. Y donde me está señalando en la casilla, yo puedo tener cerca de 11, son 3, 6, 9, 12 tipos de garantía. 12 tipos de garantía. Garantías no idóneas. Ojo, garantías no idóneas que son. Son, por ejemplo, caudores o personas que son, personas naturales que son como caudores, se clasifican como garantías no idóneas. Destaco otra. Otras garantías idóneas. ¿Qué puede ser otras garantías idóneas? Por ejemplo, el caso que yo endose títulos valores como CDATs, por ejemplo. Alguien puede decirme, bueno, ¿y las afianzadoras dónde las coloco? Alguien dice, ¿cómo si la garantía o el cobrador es una afianzadora, dónde coloco? Señores, dónde colocarlo depende del análisis que usted le haga a esa afianzadora. Les insisto y perdonen que repita lo que dije ahora. El deber ser es que ustedes hagan un análisis cuando es una afianzadora particular, cuando no es el fondo de garantías, hagan un análisis particular de esa entidad que es afianzadora de ustedes. Sí, depende de eso, puede ser una garantía donde la califica como otras garantías idóneas o simplemente, qué pena, son garantías no idóneas. ¿Sí? Entonces, eso para que tengan en cuenta ustedes. ¿Qué es cuando me dice derechos de cobro? Tómenlo como ejemplo cuando estamos hablando de factoring, por ejemplo. ¿Cierto? Factoring. Pero digamos que esos son los tipos de garantías que yo registro en el cuadro pertinente. Les recuerdo, si la garantía es codeor, y tómenlo como sugerencia, para darle un valor a esa garantía, pues yo tengo que medir, uno, el nivel de solvencia de ese codeor. Si el codeudor es asociado a la misma entidad del deudor, pues obviamente los aportes que no estén cubriendo créditos del codeudor. Mínimo eso, ¿vale? Mínimo eso. Doña Mile, esta charla va a ser grabada y se venimos en YouTube, va a quedar en el canal de Ecoservicio, va a quedar expuesta a esta grabación. Sigamos adelante a ver. Aparece esto. Perdón, me devuelvo porque quiero señalar algo. Porcentaje cubierto con la garantía. Acá hace referencia. Y ahí está el ejemplo, ¿cierto? O sea, ahora, ratico, nosotros analicemos cuál es el valor que está cubierto. Ahora estamos mirando bueno, ¿qué porcentaje está cubierto? Repito. Pues cuando es una hipoteca, digamos que, acuérdense como detalle que para que una hipoteca se califique como una garantía admisible, que es el nombre técnico, tiene que cumplirse una condición, y esta condición es
que el crédito no supere el 70% del valor comercial de ese bien inmueble, para ser considerada como una garantía admisible en el caso de las hipotecas. En el caso de las prendas, llámese vehículos, llámese muebles, etc. Digamos que una garantía admisible, hay condiciones como cuáles. Obviamente que la garantía supere el valor del crédito. ¿En qué porcentaje? Pues si queremos hacer un símil, igual que en la garantía hipotecaria, admisible, ¿cierto? Si queremos hacer un símil. Pero digamos que ahí depende mucho del tipo de bien que vamos a ignorar, ¿sí? Depende mucho. Porque deben decir un ejemplo, un vehículo. ¿Sí? Pues, por ejemplo, voy a comprar un vehículo de 80 millones de pesos. Seguramente cuando yo adquirí el vehículo, que es un vehículo nuevo, los 80 millones valen. Pero pasado un año, y si yo pasado un año, y por ejemplo, estoy teniendo todavía 60 millones de pesos de ese vehículo, pues yo no puedo decir que ese vehículo está cubriendo, que mi crédito supera el valor que mi crédito no supera la garantía, ¿sí? Es posible que, de acuerdo a las condiciones que tenga ese vehículo, ¿por qué? Porque el vehículo puede haber sido chocado o accidentado, puede haberse varado, yo qué sé. Que por eso la necesidad de hacerle el avalúo del peritaje al vehículo otra vez cada año. Básicamente para efectos de evaluación de cartera, ¿cierto? Entonces, el porcentaje cubierto, como está en el ejemplo, ¿sí? Es que tanto esa garantía me está cubriendo a mí mi crédito, ¿sí? En el ejemplo que estamos viendo, pues mi crédito es de 30 millones de pesos, que es lo que está descubierto, ¿cierto? Y la prenda es de 25 millones de pesos. Entonces, yo tengo mi crédito, mi garantía me está cubriendo el 83% de crédito. ¿Cómo saco eso? Pues dividan 25 entre 30. Háganlo así sencillo. 25 dividido 30. 25 dividido 30. Le va a dar 83.3%. ¿Cierto? Entonces, insisto, esas son herramientas que yo puedo utilizar para hacer evaluación de cartera, ¿sí? Por eso digo que es muy interesante este proceso. Eso, bueno, normalmente porcentaje cubierto con garantía. Vamos a hablar del modelo, la casilla de modelo que sigue ahora. La casilla de modelo. Entonces, venga, en la casilla de modelo tengo tres posibilidades. Uno, un modelo interno, si la entidad ha desarrollado un modelo para hacer el cálculo de pérdida esperada. Si la entidad ha desarrollado un modelo interior particular, es uno. Si no aplica modelo porque no lo está haciendo, porque por ejemplo, no lo hace, bueno, entonces pues dos. Y en el caso que está aplicando estrictamente lo que dice la circular básica, 3. A eso hace referencia el modelo. Bueno. Antes de seguir, preguntas que estamos aquí. Doña Yamile pregunta, ¿la libranza se considera como una garantía no idónea? Doña Yamile, la libranza no es garantía. La libranza es una autorización de descuento. Repito, la libranza no es ninguna garantía. Eso es una autorización de descuento para hacer crédito. Doña Yasmín le contestó igual. ¿Qué otras garantías no idóneas se consideran sin considerar los avalistas acogedores? Garantías no idóneas, lo que le decía ahora, es que la entidad me hizo un crédito para un crédito y yo como garantía tengo una hipoteca.
crédito es por 100 millones y el bien que acabo de hipotecar cuesta 80, 90 millones de pesos. ¿Sí? O sea, si el valor del bien que es hipotecado está por debajo de lo que vale mi crédito, se considera garantía no idónea. Es un ejemplo más. Es un ejemplo. Una pregunta mejor. Entonces sigamos. Bueno, aquí es donde empieza Cristo a padecer. Donde dice probabilidad de incumplimiento, que es la casilla que están señalando, es un cálculo que se debe hacer. La tablita que usted está viendo en el recuadro es una tablita que no es automática. Hay que hacer una serie de cálculos, insisto, y en eso del taller que vamos a hacer de pérdida esperada para saber qué porcentaje es la probabilidad de incumplimiento. O sea, yo siempre lo estoy planteando como un punto de referencia, pero le insisto, para llegar a ese valor hay que desarrollar una serie de cálculos para saber qué porcentaje va allí. Cuando dice TI o probabilidad de incumplimiento. Igual sucede con probabilidad de incumplimiento. Igual sucede, ¿cierto? Entonces, hemos dicho que qué porcentaje está descubierto. Entonces, dos cosas. ¿Sí? Uno, cuando yo calculo el PI, yo puedo obviamente saber cuál es mi probabilidad de incumplimiento, pero cuando yo calculo mi PDI, es lo que está descubierto sin garantías. Entonces, en el ejemplo que vimos ahora, del crédito del crédito de 30 millones y son garantías por 25, pues la diferencia entre 100 y 83.3 es 16.7. Mínimo, eso es lo que está descubierto, esa es mi probabilidad de incumplimiento, ¿cierto? Mínimo eso. Depende de qué otros métodos yo puedo utilizar para saber calcular eso. ¿Me explico? Porque sería fácil decir, no, pues la probabilidad de incumplimiento es de 16.7. Pero, siguiendo con el ejemplo de los 30 millones y 25, ¿qué otras garantías puedo tener para cubrir eso que está descubierto? Entonces, depende qué mecanismos qué mecanismos yo estoy trabajando para tener cubierto eso, porque muchas veces, insisto, puedo desarrollar otro tipo de garantías, otro tipo de conceptos internos para eso. Déjenme darles un ejemplo de la vida real. Hay entidades que tienen un fondo mutual para cubrir ese tipo de situaciones. ¿Cierto? Déjenme seguir con el ejemplo. Puede ser que si la entidad tiene un fondo de garantías, un fondo de cubrimiento de cartera, como usted quiera llamarlo, que es un fondo mutual, paréntesis, alguien puede decir, no, eso está prohibido. Contesto, eso no está prohibido, eso se puede hacer. Se puede crear un fondo de garantías interno. Cierro paréntesis. Bueno, ¿por qué lo sé? Porque yo tengo un concepto de la supersolidaridad donde así lo manifiesta, un concepto escrito. Cierro paréntesis. Puede ser que yo cuando calcule, yo cojo ese fondo de garantía que tengo interno y lo prorrateo entre todos mis créditos. Yo podría, volviendo al ejemplo de los 30 millones de pesos, asignarle un porcentaje de ese crédito, de ese fondo, a cubrir ese descubierto. Por ejemplo, fíjense que, insisto, hay una serie de mecanismos que podrían variarme tranquilamente el porcentaje que estamos viendo, probabilidad
de incumplimiento, ¿sí? Sigamos. Para eso tengo obviamente la tablita que ustedes ven aquí y aquí empieza que usted aparece otra vez. Antes de aplicar esa tablita, hay un par de preguntas. Doña Gloria, nos dice en resumen que para que entidades de tercer nivel de supervisión no están obligadas a calcular la pérdida esperada. Eso es cierto. Hoy en día, las únicas entidades que están obligadas a calcular pérdida esperada son las cooperativas de ahorro y crédito. En poco tiempo van a estar obligados a calcularla los fondos de categoría plena. Un poquito más allá, yo pienso que en 3 añitos a lo sumo, yo pienso que la mayoría de entidades van a estar obligadas a calcularla, pero es un pensamiento mío, es un imaginativo. Pero, doña Gloria, independientemente si usted está o no está obligada, yo sí los invito que para efectos de medir el riesgo de crédito, utilicen esa herramienta como una más. Porque, insisto, en mi opinión, es una muy buena herramienta para evaluar el riesgo de crédito, ¿sí? Doña Liliana, espero haberle contestado. Ahí de Castas le contesté. Los fondos, no todos los fondos, no, hoy en día, hoy no, los fondos no están obligados a aplicar en pérdida esperada. Ese PDI, como le digo, también para llegar ahí, haciendo los cálculos de pérdida esperada, es un proceso y simplemente lo he presentado como un punto de referencia. Señores, sigamos acá. La pérdida esperada es el resultado de hacer toda una serie de cálculos que, como digo, hoy por tiempo no podemos hacerlo. Seguramente vamos a hacerlo muy prontico. El taller completo es un taller que hace muy corto, muy sucinto, muy técnico, donde a partir de una información vamos a calcular y de uno hacer el cálculo, y la idea es suministrar a ustedes esa herramienta para que puedan desarrollarlo. En la casilla de pérdida esperada, como le digo, es el resultado de una serie de operaciones. Y aquí quiero que me entiendan. No tenemos el espacio de tiempo suficiente para explicar en detalle todo lo que es pérdida esperada, todo el proceso, ¿sí? Luego nos dicen, el deterioro de intereses, digamos que hay un proceso también interno que se maneja para ese deterioro, ¿cierto? De acuerdo a la participación de capital, ¿sí o no? Y es un cálculo que se hace, que hay acá en este cuadro. Tanto de capital como de intereses, que ese es el porcentaje que lo está dando. Señores, aquí está. Ya. Digamos que las cooperativas de ahorro y crédito, en principio, seguramente van a tener una pérdida esperada mucho más alta del saldo de deterioro que tienen hoy en día de forma individual. Entonces, lo que ha hecho la Super es darle hasta 36 meses para ir absorbiendo el resultado de esa pérdida esperada, porque le insisto, el golpe financiero puede ser muy fuerte. Entonces, lo que ha hecho la Super es dar un tiempo para que vayan amortizando la diferencia entre lo que tienen hoy, total deterioro individual, contra el total del valor del deterioro por pérdida esperada. Esa diferencia es la que tenemos que señalar en el saldo pendiente de deteriorar y el plazo que toma para hacer esa aplicación, ¿sí? Les decía, máximo son 36 meses a partir de este mes, básicamente, ¿sí? Y obviamente se coloca el valor de la licota. El valor de la cuota, pues, señores, ya casi vamos a finalizar.
dos cosas porque está viendo una preguntita en el chat que quiero contestar. Doña Milena nos pregunta, ¿qué garantía no cumple con los requisitos de idoneidad? La norma me dice que la garantía admisible es aquella que es jurídicamente eficaz. ¿Qué significa eso? Uno, que usted tenga por lo menos un 99% de certeza que es capaz de monetizar esa garantía y que esa garantía le va a cubrir la deuda que tiene. Le doy ejemplos. El caso de una hipoteca. En términos normales, el bien hipotecado, si la deuda no supera el 70%, se considera una garantía admisible, una garantía idónea. ¿Sí? Ejemplo, cuando usted endosa un CDT, si el CDT cubre el 100% de su deuda, se considera una garantía idónea. ¿Por qué? Porque usted tiene una altísima posibilidad o sea, cuando usted monetice esa garantía y que es seguro que la va a monetizar, usted puede cubrir la deuda. Caso contrario, cuando usted tiene un codeudor, el codeudor no le da usted no tiene la certeza que ese codeudor le va a poder pagar la deuda de los dos, por muchas situaciones. Entonces se considera garantía idónea o eficaz, la que está jurídicamente eficaz. Eso es una garantía. Le repito, esta capacitación está siendo grabada y se la enviamos con el material. Les voy a mandar el material en PowerPoint porque, como ustedes han visto, hay una serie de diapositivas donde un parte de ella desaparece y aparece. Voy a mandarlo esta vez como en PowerPoint. Ustedes me sabrán disculpar. Y ya, señores. ¿Qué les puedo decir antes de decirles muchas gracias por acompañarnos? Venga, sabemos que pueden presentar alguna inquietud sin hacer. Están en pantalla los teléfonos. Si tienen alguna inquietud y estamos en capacidad de resolverla, no duden en llamarnos. Nos fascina colaborar. Si no contestamos a alguno de los teléfonos porque a veces estamos en capacitación ocupados, después ustedes han escuchado que haya sonado el teléfono varias veces y la verdad no he contestado porque me da mucha más pena con ustedes. Lo que hago es luego ver las llamadas o bueno, llamarlo y si no estoy por chat y nosotros le contestamos. Yo espero y aspiro que la charla de hoy les haya, por lo menos, les haya despejado algunas inquietudes. Por tiempos no podemos, digamos que hacer unos talleres, pero que insisto, y se lo digo desde mi experiencia, una cosa es, a pesar de que uno asista a talleres, hacerlo con datos de otros, y otra cosa es que uno se sienta con sus datos en su computador a trabajar Success. Eso, y cuando hacemos capacitaciones presenciales, a veces nos sorprendió porque algunas personas de las que asistían a la capacitación presencial nos están llamando cómo es que se hace eso o le aparecían cosas que no se vieron en la capacitación porque casi, digamos que en ocasiones el computador presenta particularidades que solamente dependen allí. Que cualquier inquietud, cualquier duda, con mucho gusto estamos dispuestos a colaborarles en lo que esté a nuestro alcance, señores. Vamos a empezar a trabajar. Yo quiero antes de despedirme, invitarlos a un diplomado que la Universidad José Antonio Camacho va a desarrollar a partir de agosto, que es para oficiales de cumplimiento, oficiales de todos los sectores del país. Y entre ese diplomado hay uno que es interesante, que es el de los planes de transparencia, procesos de transparencia y ética empresarial. Recuerden que para el sector real, las entidades vigiladas por las super sociedades, algunas de ellas tienen que montar ese plan de transparencia.
ya han sancionado más de 98 entidades por Sagrado, por eso. Y yo sé que hay entidades del sector solidario sancionadas por Sagrado. Por Sagrado. Yo quiero llamar su atención con esto porque lo que queremos manifestar es que, señores, el sector ha cambiado. Hoy en día los controles se ejercen más. No sigamos siendo tan folclóricos en la información que se está manejando y cómo se está manejando. Cada día necesitamos dejar documentado absolutamente todo. Venga, si yo les contara las experiencias que he tenido en estos últimos 6 meses con diferentes entidades que han sido visitadas o requeridas para Super Solidaria, seguramente muchos de ustedes salen corriendo. Y sin excepción, todas las situaciones que se han presentado son situaciones que tan claramente pudieron haberse evitado si las cosas se hubieran dicho bien desde el principio. Bien, tómenlo como penúltima recomendación. Antes de darle la palabra a doña Berta, que me nos levantó la mano. Doña Berta, ya le doy la palabra. Señores, empiecen a documentar todo. Y cuando todo, documenten todos los reglamentos posibles. Documenten y les sugiero esto con todo respeto, todo lo que conlleva a gestión documental. Documenten y capaciten a sus directivos. Deben contarles una anécdota que vimos hace poquito con varias entidades. En las entrevistas, porque hubo unas virtuales y unas presenciales que se tuvo con funcionarios de Super Solidaria, estos funcionarios imitaban presidente de Junta Directiva o del Consejo, presidente de Junta de Vigilancia, Control Social, gerente, contador y revisor fiscal. Y le hacían una serie de preguntas técnicas a los presidentes y estaban perdidos. Y no eran preguntas técnicas que seguramente tienen que dar respuestas. Pero preguntas como estas. Estamos hablando de una visita que se hizo en el mes de... Fue mayo. Fue mayo, ahorita no recuerdo bien. Señor, en el primer trimestre del año, ¿cuál fue el resultado financiero de su entidad? Y el presidente no sabía, por Dios. Señor presidente de Vigilancia, el régimen disciplinario de la entidad, ¿cuál es el proceso? Y el presidente de Vigilancia no sabía. Entonces, lo que le estoy diciendo es capaciten a sus objetivos. 2. Tengan los contratos listos de gerente, revisor fiscal, contador y funcionarios. Están pidiendo contratos. Están pidiendo documentación específica de la preparación de sus directivos. Simplemente les comento esto porque hemos participado en responder a algunos requerimientos de entidades de la Super Solidaria y hago visitas y les cuento que están cayendo por ese lado. Señores, doña Berta, ¿bien puede así que su comentario? Doña Berta, ¿me escucha? Doña Berta tiene la mano alzada. Doña Berta en un bolón. Doña Berta. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Más durito, doña Berta, que nos escuchamos. Más durito. Sí, Gilfredo, una preguntita. Esos costos que dices del peritaje y del avalúo catastral, ¿eso lo asume el fondo o la entidad o eso lo asume la sociedad? Eso depende de cada entidad. En la mayoría de entidades, en la mayoría se le hace un crédito al asociado adicional para que él pague esos costos. En la mayoría de entidades, el asociado es el que paga esos rubros. En la mayoría. Pero depende exclusivamente. O sea, inicialmente lo hacen, ¿no es cierto? Cuando se hace el crédito, pues ellos asumen el avalúo y todo eso. Pero como se dice ahora que cada 3 años habría que hacer un avalúo catastral y también cada año un peritaje, entonces a esos costos es que yo me refiero. Entonces, eso ya los asumiría la entidad. No. Si hablamos de los costos, digamos que en la mayoría de entidades lo asume la entidad.
pero es bastante, Eso imagínese. es para usarlo después del inicial, asume la entidad como parte del costo de ese crédito. Qué alto, ¿no? Porque para estar haciendo unos y son muchos, imagínate. No, de hecho, uno de los errores que está presentando es que cuando se tiene un vehículo, pues inicialmente se adquiere una póliza, pero una vez se vence esa póliza, empieza la pelea para que el asociado compre la otra póliza el siguiente año. Entonces, lo que uno recomienda es que de entradita se deje claro que es el fondo de la cooperativa la que adquiere o renueva esa póliza y el asociado la paga. Se la carga de una. Y eso es mejor dejarlo de entradita en el crédito. Porque ya hemos visto Ok. casos de que se presta para un automotor y el primer año, pues bien porque la póliza la hicieron de entrada, pero para los siguientes años es una pelea para tener esa póliza. Ok, bueno. Bueno, sí, Leo, Vale, gracias. encantado. Muchachos, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud o pregunta? Sí, buenos días. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Fanny María, Álvarez. cuéntame. Sí, cuéntame. Bueno, Cuéntanos. quiero saber si los fondos de empleo pueden tener un fondo mutual. ¿Para qué? Para que respalden la deuda, los préstamos de los asociados. Porque si dice bien que las garantías no idóneas están los mismos corredores, están en las afianzadoras. Entonces, podría el fondo de empleados crear un fondo mutual para que con los mismos recursos que los asociados den para cubrir esas afianzadoras se haga por medio del fondo. Yo tengo un concepto de la supersolidaridad que dice que sí. ¿Pero en qué parte? Porque es que yo estaba No, buscando el y no concepto lo pedí yo a nombre de un fondo de empleados y si usted me escribe al chat de Ecoservicio, con mucho gusto o al chat o al correo de Ecoservicio, con mucho gusto le comparto ese concepto que mencionó Super Solidario. O sea que el fondo sí lo puede hacer. Sí, O sea, definitivamente sí. se tiene el fondo mutual, porque en este Sí. momento es muy delicado. O sea, las afianzadoras solamente cubren lo que tenga en la bolsa y el resto queda desprotegido. De acuerdo, es cierto. Eso lo hace el fondo de garantías. Doctor, ¿le puedo pedir el teléfono para llamarlo? Porque para... 316, ¿Sí? 472, ¿Sí? 0318. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Encantado. Bueno, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud, pregunta, comentario? Pregunta, comentario.